nombre es Jacqueline Sarria, soy profesora de biología y esta semana veremos el capítulo número 8. Muy bien, chicos, entonces nos toca ver todo lo que es sistema endocrino. Recuerden, chicos, que aquí hay dos términos importantes. A ver, para no olvidarlo, recordemos la vía endocrina y la vía exocrina. El término exocrino, digamos que no es tan común, pero sí, por ejemplo, en el caso de nuestro querido, amado e importantísimo páncreas, ¿no? Conocido como un órgano mixto. El páncreas sabemos que tiene una vía endocrina y una vía exocrina. En la vía endocrina, que es lo que nos corresponde ver el día de hoy, la vía endocrina abarca principalmente hormonas. Endo, recuerden que significa hacia adentro, hacia la sangre. ¿Cuál es la parte más profunda de tu ser, de tu cuerpito? La sangre. Nunca se olviden de ello. La vía endocrina libera hormonas a nivel sanguíneo, mientras que la vía exocrina, chicos, nos libera principalmente enzimas hacia las cavidades. Por eso es que el páncreas tiene dos rutas, la ruta endocrina y exocrina. El páncreas en la vía exocrina nos libera el jugo pancreático hacia la cavidad del duodeno, ¿no? Hacia la cavidad intestinal. Pero el páncreas en su versión endocrina, ahí estamos hablando ya de los islotes de Langerhans, ¿verdad? Las células alfa, las beta, que nos producen glucagón e insulina respectivamente. En la vía endocrina, obviamente nos producen insulina y su antagónico, glucagón o glucagón, hormonas y enzimas. Principalmente, no se olviden, estas dos vías hay que tenerlas muy en cuenta, principalmente aquellos que van al área de letras e ingenierías. Esta parte teórica es muy importante para ustedes. Muy bien, ahora sí, teniendo bien en claro esto, recordemos que en la vía endocrina, las hormonas son moléculas reguladoras. Siempre que nosotros nos hablen de regular, siempre que en una premisa te digan se encarga de regular, regulación siempre es la vía endocrina, ¿sí? Son moléculas reguladoras de procesos metabólicos y fisiológicos. ¿Quién regula el metabolismo? ¿Quién regula la digestión? ¿Quién regula el hambre? ¿Quién regula el sueño? Siempre que te hablen de regular, serán las hormonas. Las hormonas están presentes tanto en plantitas como en animales. En el caso de las plantas, estas son producidas por las células, es decir, no por glándulas, por células. Y no son específicas. Quiere decir que una hormona puede cumplir varias funciones. En el caso de los animales, sí son producidas en glándulas y son específicas. Recuerden que las glándulas, ¿qué tipo de tejido es? Tejido epitelial de tipo glandular. No se olviden, por favor. Muy bien, chicos. En el caso de la coordinación química en las plantas, recordemos que es gracias a las fitohormonas. En su separata, a ustedes les mencionan la coordinación química en vegetales. Esto regula el crecimiento y desarrollo de la planta, ya que las plantas tienen la característica de el crecimiento tan marcado debido a que éstas crecen durante toda su vida, ¿sí? Encontramos que las fitohormonas en general, de una u otra manera, siempre están relacionadas con el crecimiento y el desarrollo de la planta. Recordemos que las fitohormonas, se transportan a través del floema y pasan de una célula a otra a través de difusión, nada más, de difusión simple. En pantalla ustedes están visualizando las principales hormonas en los vegetales. Las auxinas, nos mencionan aquí, son responsables del crecimiento de la planta e inducen la formación de raíces adventicias, exactamente, o sea, hacen la ramificación de la adventicias. Gracias a las auxinas, las raíces logran ramificaciones hacia la parte interna para que éstas puedan tener mayor área de absorción. Uno de los más conocidos de las auxinas están relacionados con el IAA, ¿no? El ácido indolacético.
Recordemos que las auxinas son sintetizadas en los meristemos, ¿no? Por eso es que nos las ponen por aquí. Las auxinas se producen en los meristemos. Recuerden que tejido meristemático es el tejido embrional, ¿no? El tejido principalmente de crecimiento. Entonces, las auxinas van de la parte superior hasta la parte inferior de la planta, estimulando de esa manera el crecimiento de todo el tallo principal, ¿sí? Induce también a las células a sintetizar los componentes de la pared y a depositarlos en los extremos de la célula, lo que genera la elongación celular, el crecimiento de la célula de manera elongada. A eso, chicos, se le llama diferenciación celular, aquellos que son del área de ciencias, ¿sí? Se le llama la diferenciación celular. Entonces, las auxinas, recordemos, estimulan crecimiento de tallo, estimula elongación de la célula, ¿sí? Y la producción de celulosa, ¿no? Obviamente, porque los componentes de la pared son principalmente celulosa, ¿no? Hemicelulosa y pectina. Estimula la formación de raíces adventicias, lo que les había mencionado, ¿no? Y también las laterales. Y la diferenciación del tejido vascular, quiere decir que también estimula el desarrollo de xilema y floema. Pero recuerden algo, chicos, estas hormonas que se llaman como tal estimuladoras, ¿verdad? Tanto las auxinas, giberelinas y citocininas son conocidas como estimuladoras, mientras que el ácido abscísico y el etileno son conocidos como inhibidoras. Pero estas estimuladoras tienen una función también, tienen función inhibidora, como por ejemplo en el caso de las auxinas, estas inhiben el crecimiento de yemas laterales. Las auxinas inhiben el crecimiento de yemas laterales. Entonces, ¿qué quiere decir? Si las auxinas estimulan el crecimiento del tallo, la elongación del tallo, el alargamiento, el crecimiento longitudinal, la elongación de la planta, quiere decir que las auxinas estimulan el crecimiento longitudinal, pero no el crecimiento lateral. Siguiente te mencionan las giberelinas. Están relacionadas con el ácido giberélico, ¿no? Giberelinas. Influyen en el crecimiento del tallo, generan también el alargamiento del tallo y estimulan la germinación. Estimulan crecimiento de hojas y la floración también, ¿sí? Germinación, hojas y floración. Eso es lo que estimula las giberelinas, todo lo que sea crecimiento, crecimiento del tallo, crecimiento de hojas, procesos de floración, germinación, ¿sí? No se olviden relacionadas esta con el ácido giberélico. En el caso de las citocininas derivan de la adenina. Estas te mencionan que estimulan divisiones celulares en meristemos, inducen formación de nuevos brotes, inhiben el letargo de las semillas. Nos mencionan también que estimulan la mitosis, ¿no? Divisiones celulares. Estimulación de la división celular, quiere decir la mitosis, produce el aumento de síntesis de ADN. Chicos, recuerden que las citocininas, ¿no? O citoquininas, derivados de adenina, están directamente relacionadas con el ADN, con los ácidos nucleicos en general, porque estas estimulan todo el dogma de la biología, ¿verdad? La expresión de ADN, ARN y proteínas. Favorece también la formación de yemas laterales, quiere decir que las citocininas estimulan el crecimiento lateral a diferencia de las auxinas. Favorece formación de yemas, favorece también la transpiración. Estimula la transpiración de la planta. Y también el crecimiento de tubérculos. Favorece el alargamiento de frutos y semillas y la caída, y también inhibe el amarilleo de las hojas. Ahí está su función inhibidora. Las citocininas inhibe amarilleo
de las hojas, ¿sí? Esa es la función de las citocininas. Y de igual manera también inhibe la senescencia, ¿sí? El envejecimiento, ¿no? Senescencia es el envejecimiento de la planta. Muy bien, chicos, entonces no olvidemos que estas hormonas estimuladoras también tienen funciones inhibidoras. Mientras que el ácido abscísico, te mencionan por aquí, el ácido abscísico, conocido como el ABA, está relacionado estructuralmente con los carotenoides, pigmentos, ¿no? Carotenoides. Se sintetiza en la base de los frutos, inhibe el crecimiento de tallos, estimula el cierre de estomas, pero en épocas de sequía principalmente, ¿no? Favorece la senescencia de las hojas, obviamente. Se sintetiza, no se olviden, en base de frutos, justamente para la caída de estos, ¿no? Induce el letargo de yema de semillas. Y te mencionan que favorece senescencia de hojas y reposo estacional de las yemas en plantas leñosas. ¿Qué quiere decir esto? Indica que el reposo estacional se refiere a que, de acuerdo a el propio ritmo de vida de la planta, esto quiere decir en verano, otoño, invierno, primavera, ¿no? Antes, años atrás, 20 años atrás, por ejemplo, las estaciones del año estaban más marcadas que ahora. Ya se sabía, por ejemplo, que en septiembre iniciaba primavera, que en febrero, más o menos ya, enero, febrero, estábamos en diciembre, perdón. En diciembre ya era para verano, ¿verdad? En abril más o menos iniciaba el otoño. Entonces las plantas son estacionales. El efecto invernadero que está ocurriendo actualmente altera también el ciclo vital de la planta, ¿no? A eso se refiere con que el ácido abscísico va a ayudar con el reposo estacional de yemas en plantas leñosas. Por eso es que apenas cambia de estación, por ejemplo, de invierno a primavera, las plantas rápidamente empiezan a desarrollar nuevas ramas, sus hojitas, porque obviamente sus yemas se encuentran en reposo. Ese reposo estacional es estimulado también por la temperatura ambiental, obviamente, ¿no? El ácido abscísico también se relaciona con ello. Y por último, el etileno. Como se dan cuenta, el etileno está dentro del grupo de hormonas inhibidoras. Sin embargo, el etileno estimula la maduración de los frutos y la senescencia, ¿no? Senescencia, caída de hojas. Este gas, recordemos que se forma principalmente en las espermatofitas, ¿sí? No se olviden que el etileno está en forma de gas, una hormona gaseosa. Interviene también, no se olviden, en el gravitropismo, mientras que las auxinas ya hacen el fototropismo, ¿verdad? Y acelera obviamente la maduración de frutos. Ustedes en su separata tienen esta imagen también en donde les mencionan, ¿no? La fase del mantenimiento de la hoja. La auxina previene la producción de enzimas digestivas, ¿no? En la zona aquí de corte. Nos mencionan que el etileno reduce el transporte de auxinas y promueve la senescencia y la abscisión foliar para que se corte. Luego ya en la fase de abscisión, cuando ya la hoja cae, ¿no? Ya se genera el amarilleo de la hoja, va muriendo. Entonces, chicos, recordemos que las hormonas generan siempre un proceso de antagonismo. ¿Qué quiere decir antagónico? El antagonismo es el proceso, es el efecto cuando uno es contraria de la otra. Eso es algo antagónico. Por ejemplo, la insulina disminuye la glucosa en sangre, mientras que el glucagón aumenta la glucosa a nivel sanguíneo. Vamos a ver ahora el caso del efecto de las hormonas animales. Este gráfico, chicos, nos indica que la célula endocrina perteneciente a la glándula, obviamente, tejido epitelial glandular, la célula endocrina se caracteriza porque produce esta hormona. La hormona, como es de la vía endocrina, obviamente va hacia la sangre, ¿verdad? Tiene que ingresar a la sangre. A través de la sangre va avanzando hasta poder llegar a las células diana. ¿Cómo sabemos cuándo es una célula diana? Una célula blanco, objetivo, eso quiere decir célula diana. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuándo es una célula diana? Cuando tiene al receptor.
Cuando la célula no tiene receptor, pues no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. La célula tiene que tener su receptor para que pueda recibir a la hormona y haga contacto hormona-receptor. Esto es muy importante, chicos, muy, muy importante. Muy bien, chicos, ¿qué sucedería si es que nosotros tenemos, por ejemplo, una hormona que se produce de manera normal en cantidades, en concentraciones normales dentro de los rangos en un ser humano, pero por algún problema genético no tiene receptor en las células? Pues va a ser lo mismo como si no produjera la hormona y hasta aún peor. Por eso es que nosotros sabemos que hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes convencional es una diabetes en donde la persona no produce insulina y por ese motivo se la tiene que inyectar directamente al cuerpo. Pero estos pacientes con este tipo de diabetes no hay ningún problema porque al fin y al cabo se pueden inyectar lo que su cuerpo no produce. Pero hay otro tipo de paciente diabético en donde el paciente produce la hormona, produce la insulina, pero por algún factor genético, una enfermedad obviamente genética, este paciente no produce el receptor de la insulina. A este paciente, así tú le inyectes 1 litro de insulina, no lo vas a sacar del cuadro diabético. Recuerda, siempre es hormona con su receptor. Si es que no hay este encaje, no va a haber respuesta. Puede estar la hormona, pero si el receptor está mutado o alterado, recordemos, señores, que los receptores en las células, recuerden que habíamos hablado de eso, son como sus manitos, ¿verdad? Los receptores en la membrana de la célula suelen ser proteínas, glucoproteínas, ¿verdad? Glucolípidos en algunos casos. Pero recuerden que esto, si son proteínas, una proteína viene de la expresión génica. Viene de la expresión génica. ¿Qué pasa si es que el ADN está mutado? Me va a dar un ARN alterado y por consecuencia una proteína alterada. Si es que esta proteína está alterada, la insulina no tendría dónde encajar, ¿sí? Y si no encaja, obviamente no va a haber el efecto requerido para que el paciente retorne a un estado saludable. Entonces, recordemos esto, hay 2 tipos de diabetes. ¿Y estos pacientes cómo viven? Claro que pueden vivir, efectivamente lo pueden hacer, pero tienen que consumir la cantidad de comida exacta al día, ¿no? Si en el día gastan, por ejemplo, 20.000 kilocalorías, lo pesan, ¿no? En esas pequeñas balancitas que se utilizan en repostería, ¿no? Pesan. Pueden comer, por ejemplo, 60 gramos de arroz con 20 gramos de carne o esto, lo otro así, y de esa manera tienen que armar su dieta para no entrar en un estado diabético. Recuerden que ellos, si no tienen receptores, no hay forma de poder controlar la cantidad de azúcar en la sangre. Muy bien, chicos, entonces explicado esto, creo que ya todos tenemos bien claro la importancia de los receptores. Muy bien, chicos, aquí en pantalla nos muestran cómo es que actúa una hormona proteica, ¿no? Y cómo es que actúa por aquí una hormona esteroidea. Vamos a ver el versus. Vamos a ver primero la hormona proteica. La hormona proteica, chicos, se caracteriza porque obviamente llega a la sangre, de la sangre se transporta hasta llegar a la célula diana. Como podemos visualizar, aquí se encuentra el receptor. Este nombre de adenilato ciclasa, no se preocupen, simplemente te lo han puesto para que sepas que aquí hay una proteína, todo un mecanismo que al tener contacto la hormona con el receptor está aquí, ¿sí? Vamos a pintarlo en azulito. Sí, ahí está el receptor, es el mismo que está aquí. Este receptor está comunicado con esta otra molécula, ¿no? Llamada obviamente la adenilato ciclasa. ¿De qué se encarga esta estructura que está por dentro en el citoplasma? Se va a encargar, chicos, de generar el famoso AMP cíclico. Y el AMP cíclico
Ahora él va a estimular el ADN en el núcleo para que éste se exprese, ¿verdad? Vemos aquí el ARN y luego sale la proteína. ¿Cómo es este mecanismo y por qué ocurre de esta manera? Primero, señores, si esto fuese la hormona del crecimiento, si esta de aquí fuera la hormona del crecimiento, ¿qué es lo que le dice la hormona del crecimiento a tu cuerpo? Crece, ¿verdad? Obviamente, crece. Tienes que crecer. Entonces, al llegar la hormona a las células de nuestro cuerpo, a las células de huesos y músculos principalmente, ¿verdad? Llega, tiene contacto con el receptor y esto, conocido como el primer mensajero, es la hormona. ¿Cuál es el mensaje? Crecer. Se genera el AMP cíclico y el AMP cíclico se conoce como el segundo mensajero, porque ese AMP cíclico estimula a la célula, estimula el ADN a que éste genere moléculas que induzca a las células a hacer lo que dijo la hormona, quiere decir crecer. Por ejemplo, este ADN va a expresar los genes que tengan para los estimuladores de mitosis, por ejemplo. Y esta proteína que se genera aquí es una proteína estimuladora de la mitosis para el desarrollo de los tejidos, para el crecimiento de la persona. En cambio, chicos, en el caso de la hormona esteroidea, la situación es totalmente diferente. Una hormona esteroidea, obviamente es derivada de lípidos, ¿verdad? La hormona esteroidea, cuando llega a la membrana de la célula, lo que ocurre es que esta ingresa a la célula. ¿Por qué? Porque gracias a su naturaleza esteroidea, su naturaleza lipídica, ¿verdad? Recordemos que la membrana de la célula es una bicapa lipídica, ¿no? Lípido con lípido se entienden y simplemente la hormona esteroidea atraviesa la membrana. ¿Qué va a pasar ahora? Recuerden que les he mencionado que siempre tiene que haber un receptor. El receptor hormonal se encuentra aquí, ¿verdad? Aquí está el receptor hormonal. Este receptor va a recibir a la hormona y ahora sí el complejo hormona-receptor como tal, el complejo hormona-receptor ahora puede ir hacia el núcleo a estimular al ADN, a decirle, ¿no? ADN expresa tal gen que es necesario para el cuerpo. Las hormonas esteroideas, recordemos que son principalmente las hormonas sexuales, que estas estimulan obviamente a las células para generar moléculas, para generar proteínas que cumplan la función necesaria para el cuerpo del individuo. Entonces, chicos, si ustedes les preguntan, ¿qué tipo de hormona es la que requiere de receptores citoplasmáticos? Receptor citoplasmático, obviamente, la hormona esteroidea. Si les preguntan cuál es la hormona que requiere de receptores membranales, obviamente, receptor membranal, estamos hablando de la hormona proteica. En sus aparatos ustedes tienen este cuadrito también, chicos. No se asusten, no se preocupen, no es necesario que sepan todo esto de memoria. No es necesario. Ahora, les muestro este cuadrito porque necesito que se den cuenta de algo. Miren, las hormonas, te menciono que son péptidos, proteínas o aminas, ¿no? Que viene de aminoácidos. Estos son químicamente similares. Por eso es que siempre se dice que las hormonas son proteicas o lipídicas, ¿no? Como en este caso nos mencionan, ¿no? Los esteroides y eicosanoides, que igual es a partir de lípidos. Siempre las hormonas son de naturaleza proteica o de naturaleza lipídica, no olvidemos esto. Muy bien, chicos, entonces el sistema endocrino en nosotros los seres humanos conlleva en realidad un montón de glándulas. Nos señala aquí en esta imagen al hipotálamo, la pituitaria, el cuerpo pineal, tiroides, paratiroides, ¿no? El timo, ¿no? El corazón obviamente no, los ponen solo como referencia, ¿no? El timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, ovarios, testículos. A nivel de, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ok? El cuerpo pineal, recordemos que nos
produce la melatonina, ¿verdad? Que es la hormona que regula el ritmo circadiano, regula el sueño, ¿verdad? Esta hormona es lo que nos permite ser animales diurnos por naturaleza. Obviamente esto en un animal diurno es diferente, ¿no? Si nosotros no durmiéramos lo suficiente, lo necesario, ¿no? Obviamente tendríamos problemas. Y eso sería obviamente por la melatonina. El hipotálamo, sabemos que nos va a producir la oxitocina y la vasopresina. Estas dos hormonas producidas por el hipotálamo, recordemos que se almacenan en la neurohipófisis. La hipófisis conocida también como pituitaria. Pituitaria o hipófisis, conocida también como la glándula maestra, ¿no? Muy bien, entonces la pituitaria, conocida también como la hipófisis o glándula maestra, tiene dos zonas, ¿no? La neurohipófisis, en donde se almacena la oxitocina y la vasopresina, también llamada antidiurética, y sabemos que tiene la adenohipófisis, ¿verdad? La parte de la adenohipófisis me almacena 6 hormonas, ¿no? Prolactina, folículo estimulante, luteinizante, adenocorticotrópica, ¿sí? La somatotropina, hormona del crecimiento. ¿Quién nos falta? Ya sí, y la estimulante de tiroides, la TSH, ¿sí? Son las 6 hormonas que se producen a nivel de la adenohipófisis, y en la neurohipófisis, ¿sí?, se almacena oxitocina y vasopresina. La tiroides sabemos que nos produce la tiroxina y calcitonina, mientras que la paratiroides nos produce la paratormona. El timo produce timosina, que ayuda para la maduración de los linfocitos T, ¿no? Obviamente. Las glándulas adrenales nos producen en su zona medular, produce la adrenalina, conocida también como epinefrina, produce mineralocorticoides, produce glucocorticoides para la liberación de glucosa a la sangre en situaciones de estrés. Mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos también produce. El páncreas sabemos que nos produce principalmente insulina y glucagón, ¿no? O glucagón. Recuerden, estamos viendo el lado endocrino del páncreas, ¿no? Porque en su lado exocrino nos produce el jugo pancreático. El ovario nos produce hormonas femeninas, ¿no? Como lo son la progesterona y estrógenos. Mientras que a nivel testicular en el varón, obviamente, es la producción de andrógenos, ¿sí? Andrógenos o testosteronas. Y testosteronas, ¿no? Andrógenos y testosteronas. Muy bien, chicos, habiendo revisado el resumen general, ¿no?, de manera general, vamos a ver ahora sí uno por uno. Vamos a ver la principal, la glándula maestra, conocida de esa manera porque ella puede regularlo todo, ¿no? Prácticamente, como les había mencionado, en la neurohipófisis o lóbulo posterior, aquí es donde se almacena la oxitocina y la vasopresina, conocida también como antidiurética, ¿no? La HAT. Se almacenan aquí en la neurohipófisis. Solo almacenamiento, recuerden, hormonas hipotalámicas se almacenan a este nivel. En la adenohipófisis, aquí es donde nosotros pues vamos a encontrar a la prolactina, folículo estimulante, luteinizante, adenocorticotrópica. Encontramos al estimulante de tiroides y encontramos la hormona del crecimiento, la somatotropina. Tal como lo vemos aquí en la imagen, ¿verdad? En el óvulo anterior o adenohipófisis, recordemos que la prolactina, PRL, va a estimular
la producción a nivel de glándulas mamarias. ¿Sí? Estimula la producción de la leche a nivel de glándulas mamarias. No confundir con oxitocina, pues la oxitocina que se almacena en el óvulo posterior lo que genera es la contracción. A nivel uterino esto es muy conocido, ¿verdad? Para la salida del nuevo bebé, contracción al momento del parto. Pero a nivel de glándulas mamarias también va a producir algo, la contracción del músculo liso de los conductos excretores para que la leche salga. A nivel del pezón de mamá, sí, todos hemos tomado lechita materna. A nivel del pezón de mami hay 3 orificios, 3 conductos de salida. Si lo viéramos de costado, lo viéramos de esta manera, ¿no? Si por ahí estuviera de esta manera el pezón, hay 3 conductos para la salida de la leche. Estos conductos se tienen que contraccionar. Esa contracción que hay en estos conductos es gracias a la oxitocina. Quiere decir que la producción de la leche es gracias a la prolactina y la salida de la leche es gracias a la oxitocina. No nos olvidemos de esto. Muy bien, con respecto a la ACTH o adenocorticotrópica, estimula la corteza adrenal para que ésta a su vez nos produzca otras hormonas, ¿no? Porque sabemos que estimula la corteza adrenal, es otra glándula endocrina. Por eso es que a la pituitaria o hipófisis se le llama glándula maestra, porque estimula a otras glándulas para que generen otras hormonas. Genera el efecto cascada. Al igual que la TSH. La TSH o estimulante de tiroides estimula la tiroides para que ésta nos produzca la hormona tiroidea, la tiroxina. La folículo estimulante y la luteinizante son estimulantes a nivel gonadal. Estimulan tanto el testículo, que nos va a generar más hormonas, y el ovario. Mientras que la hormona del crecimiento, chicos, o somatostatina, somatotropina, va a estimular el crecimiento de ¿qué? Principalmente huesos y músculos en niños, ¿verdad? Pequeños, jóvenes, adolescentes. Nosotros los seres humanos crecemos hasta los 21 aproximadamente, ¿no? Dependiendo si es de sexo femenino o masculino. En el caso de las mujeres crecemos aproximadamente hasta los 21 años, ¿no? Aproximadamente, y los varones hasta los 23. Pero recordemos que para ello necesitamos todos los factores necesarios para la estimulación. La hormona del crecimiento tiene una particularidad. Se caracteriza porque esta hormona se produce de noche, solo de noche, siempre y cuando estemos profundamente dormidos, aproximadamente a las 11 de la noche. Oye, ¿y cómo sabe nuestro cuerpo que son las 11 de la noche? Te aseguro que lo sabe. El cuerpo sabe la hora mejor que nosotros. ¿Alguna vez les ha sucedido que se levantan a las 6 de la mañana sin poner el despertador? Uno se levanta todo asustado, ¿verdad? Pero tú miras la hora, oye, te levantaste justo a tiempo. Tu cerebro sabe qué hora es. Lo sabemos por instinto. Solo que, obviamente, las hormonas están programadas para producirse en diferentes cantidades y diferentes hormonas durante todo el día. Estos estudios ya se han realizado en los seres humanos. Durante todo el día, 24 horas, a un grupo de personas le han ido sacando sangre, ¿no? Para ver qué hormona se produce a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, y se ha hecho todo el seguimiento del perfil de este. Por ello es que se sabe qué hormonas se producen en la mañana, en la tarde, en la noche o cuando uno está durmiendo. Y la somatotropina, o la hormona del crecimiento, es conocida justamente por ello. Por eso es que hay un viejo dicho, ¿no? Que dicen: los niños tienen que acostarse temprano, tienen que ir temprano a la cama, si no, no van a crecer. Viene de ahí, comprobado científicamente. ¿Ok? Huesos y músculos principalmente, pero hay algo muy importante aquí. Demuestran también adipocitos. Obviamente el tejido adiposo es un tejido que siempre se estimula para el crecimiento, ¿verdad? Siempre va creciendo la grasita. Y en el caso del hígado, recordemos que si pensamos en un niño pequeño, en un pequeño humano que tiene con las justas 2 o 3 añitos de edad, ¿qué es lo que crece en este pequeño humano? Crece todo el cuerpo, ¿sí? No solo huesos y músculos. Su hígadito tiene que crecer, su páncreas, sus riñones, su estómago, todos sus órganos internos tienen que ir creciendo a medida que el individuo va desarrollando. Cuando ya sea un adolescente, cuando sea un puber,
tiene que crecer un poquito más, pero ahí ya, por ejemplo, crecerán solamente huesos y músculos, porque el corazón llega a un punto en que deja de crecer. ¿Qué sucede si es que, por ejemplo, el hígado continúa creciendo? Ah, no, eso se llama hepatomegalia, ¿verdad? Hay enfermedades por crecimiento excesivo de órganos. Y cuando toda la persona sigue creciendo, se genera el gigantismo, ¿verdad? Recordemos ello entonces, ¿sí, chicos? Por eso es que te ponen que los órganos también suelen tener receptores, ¿no?, para la hormona del crecimiento. La hormona que nos falta revisar por aquí es respecto a la antidiurética, ¿verdad? La HAT, la cual estimula la reabsorción, no olvidemos este término, reabsorción de agua durante la formación de orina, ¿verdad? A nivel de los túbulos uriníferos. Por aquí tenemos la famosísima e importante tiroides. ¿Qué me produce la tiroides? Produce la tiroxina y la calcitonina. Recordemos que la tiroxina va a regular la velocidad del metabolismo, señores, nada más, nada menos. Sí, la tiroxina sabemos que es dependiente de yodo. Sí, tiene que haber yodo en nuestro sistema para que se produzca la tiroxina, es sumamente importante. De igual manera, ¿qué sucede si es que hay problemas de yodo? Cuando tenemos nosotros problemas de yodo, chicos, nos puede generar hipotiroidismo o hipertiroidismo. Miren, cuando hay ausencia de yodo genera hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene 3 formas de manifestarse. Puede manifestarse como bocio, puede manifestarse como mixedema o puede manifestarse como cretinismo. ¿Cómo se manifiesta el bocio? El bocio se manifiesta con el crecimiento excesivo de la glándula. Esta glandulita, nuestra tiroides, empieza a crecer y a la persona que está justo a esta altura del cuello, ¿no?, la tiroides, y a la persona le empieza a desarrollar por aquí como una papadita, pero en la parte de abajo del cuello. Eso es el bocio. Y la persona, en todos los casos de hipotiroidismo, la persona engorda de una manera incontrolable. Por más que coma saludable, por más que coma ensalada todos los días, la persona va a ir creciendo en volumen. El mixedema abarca retardo ya en el desarrollo, mientras que el cretinismo ya es el hipotiroidismo en su máxima expresión. El cretinismo abarca el retardo en el desarrollo físico y mental. Cuando nace un niño cretino, entonces es cuando tiene retardo incluso mental. Esto es lo que nos genera a nosotros el hipotiroidismo. Pero así como hay hipotiroidismo, también vamos a encontrar el hipertiroidismo, en donde la persona es extremadamente activa. Todo el día está activa, todo el día tiene hambre, todo el día come. Su velocidad metabólica está por encima del promedio. Sí, su velocidad metabólica es muy excesiva. Pero no crean que esto es bueno. Nada que ver, porque una persona con hipertiroidismo tiene muy pero muy mal carácter, es intolerante a cualquier proceso, no puede trabajar en equipo, no le es fácil conseguir trabajo, no puede vivir feliz, nunca lo logra. Ambos chicos, hipotiroidismo o hipertiroidismo, ambos son trastornos hormonales, ambos son malos. No hay uno menos malo que el otro realmente. En realidad sí, el hipotiroidismo es menos malo que el hipertiroidismo. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, ¿qué hay que hacer? Obviamente el médico lo revisa, le sacan sangre para medir sus niveles hormonales y simplemente tiene que tomar su pastillita en las mañanas. La hormona que su cuerpo no produce lo tiene que consumir. Y listo, se acabó. Nada más. En cambio en el hipertiroidismo hay que hacer todo un procedimiento mucho más engorroso porque obviamente, ¿no? Si se produce hormona hacia la sangre en exceso, sacar o anular la producción de esta hormona es mucho más complicado. Muy bien, pero chicos, sabemos que la tiroides no está sola. La tiroides tiene a la paratiroides, que la paratiroides en realidad son 4 cuerpos ovales, ¿no? Más o menos así, de esta manera, están por detrás de la tiroides, no se visualizan de frente, se visualizan así, aquí atrás, ¿verdad? La paratiroides sabemos que nos produce la famosa hormona conocida como paratormona. La paratormona
y la calcitonina son antagónicos. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, tenemos nosotros el huesito. Sabemos que la calcitonina lleva calcio al hueso, mientras que la paratormona lo saca del hueso. Esa es la función antagónica. La calcitonina y la paratormona en realidad siempre intentan mantener los niveles de calcio regulados en sangre. Si te falta, si ese día, por ejemplo, no tomaste desayuno o no consumiste nada con calcio en tus alimentos, la paratormona, no te preocupes, ella se encarga de sacar calcio de tus huesos para mantener los niveles de calcio normales en tu sangre. En tu sangre tiene que haber la cantidad perfecta de calcio para los procesos de coagulación sanguínea, para los procesos de contracción muscular. Recuerda que el calcio es un neurotransmisor sumamente importante para la memoria. Como ejemplo también te ponen en tu separata, miren por aquí, en el caso en donde la persona tiene hipotiroidismo, ¿no? Tiene bocio. Miren el tamaño de la glándula normal, una glándula saludable, ¿no? Y una glándula con bocio. Si la glándula empieza a crecer, a acumular grasa, empieza a desarrollar porque no produce tiroxina. Ese es el motivo. Las glándulas suprarrenales, chicos, recordemos que en la médula se produce la adrenalina y noradrenalina. La adrenalina es la hormona estimuladora y la noradrenalina, recuerden que es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Y obviamente nos prepara para situaciones de estrés para salvar nuestra vida, ¿verdad? Adrenalina o epinefrina y noradrenalina o norepinefrina. A nivel de la corteza, ya en la corteza de las glándulas suprarrenales, vamos a encontrar nosotros glucocorticoides, aldosterona, andrógenos. Glucocorticoides que elevan la glucemia, como les había mencionado, elevan los niveles de glucosa en sangre en situaciones de estrés. Los mineralocorticoides también van a realizar ese tipo de procesos, ¿no? A nivel de minerales, obviamente. La aldosterona realiza la reabsorción de sodio y excreción de potasio a nivel de los riñones, mientras que los andrógenos, obviamente, son masculinizantes. En batalla estamos viendo a los islotes de Langerhans, chicos, en el páncreas. Miren, los islotes de Langerhans son estas estructuras que encontramos por aquí, ¿verdad? Aquí se producen las enzimas, ¿ok? Esa es la parte exocrina. Aquí adentro está la parte endocrina. Miren, las células alfa son los responsables de formar la insulina. Estas de aquí, la célula alfa. Célula alfa, célula alfa. Producen el glucagón. Sí, el glucagón o glucagón. Mientras que las células beta son las responsables de la producción de la insulina, ¿no? Célula beta, sí, célula beta, beta. Las células beta, recuerden que ellas nos producen la insulina, ¿sí? Las células delta también las encontramos aquí. Vamos a ver a continuación todo lo que se produce. Muy bien, chicos, entonces aquí lo que estamos visualizando es las células beta, ¿no? Que se producen, en donde se produce la insulina, las alfa que producen el glucagón, las delta en donde se produce la somatostatina y las F, ¿no? Que estaban por la parte detrás, no se visualizaban en la imagen, que producen el polipéptido pancreático. Recordemos que la insulina, conocida como hipoglicemiante y anabólica, ¿no? Hipoglicemiante o hipoglucemiante es lo mismo. ¿Cuál es el concepto de hipoglicemiante? Que disminuye glucosa en sangre, mientras que el glucagón es su antagónico, ¿verdad? Es hiperglicemiante, libera glucosa en sangre. La somatostatina regula la motilidad gástrica, es una hormona que va a generar la secreción endocrina intestinal, es estimuladora. Y el polipéptido pancreático de manera general regula procesos digestivos, ¿no? Para que la comida se detenga a nivel del intestino, que termine la digestión y todo. Todo es un proceso bastante controlado en nuestro sistema digestivo. Aquí, chicos, algo que les había mencionado con respecto a la diabetes, ¿no? Miren, por aquí tenemos el caso de un organismo saludable. Un organismo saludable me produce insulina, por aquí tengo el receptor de la insulina, ¿no? Y por aquí la glucosa. Recordemos que la glucosa puede ser almacenada
gracias a que la insulina se lo dice, ¿no? Y de esta manera la glucosa se disminuye en la sangre, ¿no? Por aquí va el torrente sanguíneo lleno de glucosa. La glucosa se almacena en las células que deben almacenarse y listo. La sangre se libera y todo bien. La diabetes tipo 1 es cuando no se produce la insulina. ¿Qué ocurre? La glucosa queda en la sangre. Y la diabetes de tipo 2 es cuando hay insulina, pero el receptor de la insulina es el que está fallado, ¿no? No hay forma de que llegue la insulina. Hay insulina, pero no hay contacto con el receptor. Este paciente, chicos, es el que les mencioné, que es la diabetes congénita. Hay insulina, pero no receptor. Así tú le inyectas 1 litro de insulina, este paciente no responde, siempre está en estado diabético, ¿sí? No hay que tener una dieta altamente estricta para que pueda vivir por muchos años. Muy bien, chicos, y continuando entonces la última parte del sistema inmune, les he traído al final de la clase una partecita adicional, una información adicional, ya que sistema inmune en realidad, chicos, es un tema que si bien es un poquito complicado por la variedad de células que tiene, a nivel preuniversitario, sí, a nivel preuniversitario esto no es de una manera tan complicada. Si bien es cierto con esa pregunta que ha estado navegando muchísimo, también me lo han consultado por el Facebook, con respecto a, no sé, una alergia, ¿no? ¿Cuál es el que más aumenta con respecto a los granulocitos? Si es el eosinófilo, basófilo, neutrófilo. Bueno, sí es cierto, en los granulocitos, como los gránulos contienen histamina principalmente, ¿no? Ellos aumentan de manera general. Esa era una pregunta, como les había mencionado, no de nivel preuniversitario y generaba muchísima confusión, ¿no? Motivo por el cual vamos a ver ahora alguna información adicional al final de este tema y vamos a ver qué es la información que nos presentan en la separata. En la separata te muestran, ¿no?, todos los órganos y glándulas que tienen que ver con el sistema inmune. Nos mencionan tanto la adenoides, la amígdala palatina, el timo, vaso, las placas de Peyer, la médula ósea, el apéndice, vasos linfáticos, los nodos linfáticos. En general, chicos, todo el sistema linfático que nosotros ya conocemos, todo el sistema linfático es parte de nuestro sistema inmune. Nos ayuda para la filtración de virus, ¿no? Ayuda a todo el transporte de la linfa. Es un sistema en paralelo a la sangre. El sistema inmune. El sistema inmune, recuerden que nos provee de 2 tipos de inmunidad. La no específica y aquella que es específica. La inmunidad, chicos, la inmunidad no específica da protección general a nuestro cuerpo frente, ¿no?, o contra algún elemento extraño. A esto usualmente se le llama el antígeno. Y la específica nos va a brindar protección, obviamente, específica mediante los anticuerpos AC, y esto es antígeno AG. Son las abreviaturas. ¿Y cómo lo hace esto? Mediante, por ejemplo, los linfocitos T activados. Los linfocitos T son los que se encargan ya también de producir moléculas para la protección específica, ¿no? Conocido también como la molecular o también humoral. Los componentes del sistema inmune, nosotros vamos a encontrar a células y proteínas. Las células, como por ejemplo, ¿no?, granulocitos, aquí tenemos el eosinófilo, basófilo, neutrófilo. Los monocitos, ¿no?, tales como los linfocitos T o linfocitos B. Recordemos, linfocitos T, los que van al timo, ¿verdad?, diferenciarse en CD4, CD8, y los linfocitos B. B viene de, para que lo recuerden, de bone. Bone significa hueso en inglés, ¿verdad? Son los linfocitos que se quedan en la médula ósea para madurar. En el grupo de proteínas que se producen para el sistema inmune tenemos a los anticuerpos, las citoquinas y las proteínas del complemento. Los anticuerpos, como les había mencionado, actúan específicamente contra el antígeno, ¿no? Anticuerpo contra el antígeno. Y las citoquinas son aquellas que se producen
principalmente por los linfocitos TCD4, por los helper, ¿recuerdan? Estas regulan la respuesta inmune, ¿no? Pueden ser también de otros tipos como linfoquinas y monoquinas, pero de manera natural también estas nos ayudan para la protección del cuerpo. El sistema de complemento te mencionan que refuerza la respuesta inmunológica de manera adecuada. ¿Cómo es que actúa el sistema de complemento? Su nombre lo dice, ¿verdad? El complemento complementa la acción. Vamos a verlo. Por ejemplo, chicos, si nosotros tenemos una bacteria patógena que ha ingresado a nuestro cuerpo, esta bacteria patógena, obviamente a nivel de su membrana, a nivel de su pared, tiene los receptores propios de su especie. Si esta, por ejemplo, una pseudomonas ingresa a nuestro cuerpo, obviamente nuestro sistema inmune, mientras que lo detecta, mientras que la ataca, ¿verdad? Y todo, ahí es donde se demora los 3 o 4 días de la infección, en donde la persona tiene dolor, está con fiebre y todo lo demás. Vamos a ver qué va a ocurrir. Cuando una bacteria de nuevo ingresa a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, vienen los macrófagos, hasta que la detecta, ¿no? El macrófago la mira y se la come. Al ingresar la bacteria, ¿sí? Al ingresar la bacteria a el individuo, a el macrófago, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que internamente lo va a degradar. Mira, acá está la bacteria degradada, ¿sí? Ahí está su membrana con los pedacitos de la bacteria. Y es que esa es la estrategia que tiene este individuo, esta pequeña célula. Tiene la capacidad de degradarla, pero en partecitas. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Chicos, luego, esos antígenos, esto de aquí es conocido como los antígenos. Antígeno es todo aquello ajeno que ingresa a tu cuerpo y activa tu sistema inmune o puede generarte alguna enfermedad. Porque no todo lo que activa tu sistema inmune te genera enfermedad. Ejemplo, un alérgeno. Los alérgenos te pueden matar, pero no te generan una enfermedad, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Va a ocurrir la presentación del antígeno. Tienen que venir las otras células, ¿verdad? Los linfocitos para poder procesar a estos antígenos y generar ¿qué cosa? Los famosos anticuerpos, ¿verdad? Los famosos anticuerpos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con un siguiente ataque? Porque en todo este proceso, chicos, si es que las bacterias, por ejemplo, si hubiese entrado todo un ejército de bacterias y las bacterias estuvieran ganando, ahí es donde el sistema inmune se vuelve loco y empieza a producir pirógenos. Los pirógenos obviamente en nuestro cuerpo generarían la fiebre. Pero la fiebre no es más que una estrategia de nuestro sistema inmune, porque por más que se eleve la temperatura, el sistema inmune sigue funcionando. En cambio, si tú le elevas la temperatura a una bacteria, obviamente la bacteria quedaría letargada, ¿sí? Se queda inmóvil, ya no se estaría dividiendo, ya no estaría haciendo su proceso de fisión binaria. Pero el sistema inmune sí seguiría actuando. Entonces, imaginemos que la misma especie bacteriana nos vuelve a atacar, vuelve a ingresar a nuestro cuerpo. Si la misma bacteria vuelve a entrar, o bueno, no la misma, no, sino la misma especie de bacteria, vuelve a entrar a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune ya directamente la va a poder identificar. La va a visualizar y esta va a empezar a producir los anticuerpos específicos. ¿Qué va a pasar ahora? Como ya tenemos memoria, como ya hay memoria, recuerden, el sistema inmune genera memoria, estos anticuerpos directamente irán a atrapar a la bacteria y la van a inmovilizar. ¿Qué sucede cuando la bacteria se inmoviliza? Chicos, ahora sí, la bacteria está en problemas. Porque lo que va a ocurrir es que viene el famoso sistema de complemento. Por eso se llama complemento.
¿Qué va a hacer? Complementar esta acción. Si bien es cierto, las inmunoglobulinas pueden atrapar, pueden capturar a la bacteria, lo que va a ocurrir ahora es que el sistema de complemento, estas proteínas, se adhieren a todo este complejo, generando que la bacteria se desestabilice y explote. Se murió. De esa manera es como actúa nuestro sistema inmune cuando tiene memoria. Y de eso se tratan las vacunas, ¿no? Cuando a ti te ponen una vacuna, ¿qué te están inyectando? Al patógeno. ¿Pero cómo te inyectan al patógeno? Así, en pedacitos. Listo para procesar. Ya no esperan que se dé el ataque ni nada, no. Pero al inyectarte los pedacitos, ¿no? O a la bacteria medio muerta, medio desmayada. Por eso es que la enfermera, ¿qué te dice la enfermera cuando te va a poner tu inyección? Al cabo de unos días usted puede sentir dolor de cabeza, un poco de fiebre, malestar o algún síntoma de la enfermedad. Y esto es porque tu sistema inmune está generando la memoria. La inmunidad, chicos, recordemos que puede ser de dos tipos. Esta puede ser activa o puede ser pasiva. ¿Qué significa activa? Activa con memoria inmunológica, quiere decir producción de anticuerpos. En cambio, la pasiva es solamente como efecto temporal. En la memoria inmunológica, el organismo genera anticuerpos específicos, ¿no? Los que acabamos de mostrar. Esto ocurre cuando se supera una infección, esto es de manera natural, cuando la persona se enferma, o cuando ocurre por inyecciones de antígenos, ¿no? Cuando te inyectan el patógeno en pedacitos, y esto genera la memoria artificial. En cambio, cuando es pasiva, te menciona que el organismo adquiere los anticuerpos específicos, pero o a través de la placenta, a través de la leche materna. Esto es de manera natural, ¿no? Tal como lo vemos aquí, a través de lechita materna o a través de placenta. ¿Sí? Las inmunoglobulinas G, las inmunoglobulinas M, ¿verdad? Son las que pueden, una traspasa placenta y la otra a través de la leche materna. Pero chicos, esto es de manera natural. ¿Cómo es de manera artificial? Por ejemplo, cuando te inyectan anticuerpos en el suero, los antivenenos, los antialacranes, los antiofídicos, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, si te muerde una víbora, te inyecta veneno, te tienen que poner el antídoto, ¿verdad? Pero si al cabo de 2 semanas la misma víbora u otra de la misma especie te vuelve a morder, no es que tengas memoria, es que ahora nuevamente se te tiene que inyectar el antídoto. En el Perú, los antídotos, los antivenenos, se generan, ¿no? En el Instituto Nacional de Salud, y justo te ponen un caballito porque, pónganse a pensar, chicos, los caballos, ellos suelen ser inmunes a los venenos de las víboras. Como viven en el campo, ¿verdad? Una víbora les muerde, para ellos no pasa nada, la pisan todavía. En el caso de los caballitos, ellos son inmunes. Se les inyecta el veneno, ellos generan los anticuerpos, luego se les extrae suero, ¿verdad? Y de ahí se limpian los anticuerpos. Y eso me genera un antídoto. Eso es muy importante, chicos, porque en nuestra selva peruana y también en zonas de sierra, incluso también en costa, ¿verdad? Donde tenemos serpientes venenosas, ahí es donde el gobierno envía los antídotos para que se tengan en los centros médicos. Pero recuerda siempre, un antídoto, un antiveneno, es específico contra el veneno de esa especie. Es altamente específico. Esta imagen y otras similares vamos a ver a continuación con respecto a la producción de células de nuestro sistema inmune. Nos muestran la célula madre sanguínea. Recordemos que nosotros en nuestros huesitos tenemos la médula ósea. Y aquí adentro se encuentran las células madre hematopoyéticas. La célula madre hematopoyética nos produce justamente, que es la célula madre sanguínea, sí, es lo mismo, nos va a producir toda la línea celular y se va a ir diferenciando, ¿verdad? Hasta producir todas las células de la sangre. Por ejemplo, miren, aquí está, esta célula madre original me va a dar 2 tipos, a la mieloide y a la linfoide.
La mieloide me va a generar los glóbulos rojos, las plaquetas y los mieloblastos. ¿Quiénes son? Los granulocitos, eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Oye, entonces en un inicio, ¿los granulocitos y los glóbulos rojos vienen de una misma célula? Sí, así es, correcto. Es más, recuerda, el glóbulo rojo en el interior de la médula tenía núcleo. Pierde el núcleo cuando sale. Ahí es donde pierde el núcleo, organelas, y por eso en sangre circulante, también llamada periférica, ahí es donde el glóbulo rojo no tiene núcleo. Vive aproximadamente 120 días y luego se va a morir al vaso. Por el otro lado, en la línea linfoide, ¿verdad? El linfoblasto que me va a producir los linfocitos T, B y el linfocito citolítico natural, ¿verdad? Ellos son toda la línea de los glóbulos blancos. Por aquí, nuevamente, aquí chicos, ¿qué vamos a ver? Vemos la médula ósea, ¿no? La célula madre pluripotente. De aquí vamos a tener aquellas que se desplazan hacia el timo. ¿Para qué? Recuerda que en el timo se van a diferenciar los linfocitos T, ¿no? Y en los demás, los linfocitos B, se quedan en el huesito. El linfocito T helper, ¿verdad? Es un inmunoregulador, ¿verdad? Intensifica la respuesta. El linfocito T supresor, ¿verdad? Para la inmunoregulación suprime la respuesta, y aquellos que alisan a las células. Mientras que las células B, ¿verdad? Activada, conocida como la célula plasmática. Recuerden algo chicos, el linfocito B activado lo llaman también célula plasmática, que me produce, sumamente importante, anticuerpos, y los anticuerpos son específicos para cada patógeno. Chicos, como todos sabemos, las células del sistema inmune son producidas a nivel de la médula de nuestros huesitos, ¿verdad? Sí, a nivel de la médula del hueso, aquí es donde se van a producir las células sanguíneas. Por eso es que aquí en esta imagen, ¿sí? Les he puesto, que está presente aquí, la célula madre hematopoyética multipotente. ¿Por qué? Porque es ella la que nos va a generar tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos. Miren a continuación. Esta célula madre hematopoyética que se encuentra aquí en el interior de la médula nos va a generar a los progenitores linfoides. ¿Quiénes son ellos? Los linfocitos nada más, ¿sí? No le tengan miedo a los nombres. Vamos a encontrar al linfocito B, al linfocito T y al famoso natural killer, ¿ok? Y por el progenitor mieloide, no se olviden, linfoide, mieloide, ¿sí? Por la línea mieloide vamos a encontrar al mieloblasto, los megacariocitos que van a formar las plaquetas para luego formar los trombocitos, ¿sí? Con los que se realiza la coagulación. Luego el reticulocito que va a ser el eritrocito y por último el mastocito, ¿ok? Esto es para que tengan simplemente una visión general, ¿sí? Una visión general de las células del sistema inmune. No es necesario que se aprendan todo esto de memoria en realidad, porque no viene tanto así en el examen, ¿ok? Pero sí deben de ir identificando el concepto general de que las células vienen de mismos progenitores. Del mieloblasto, por ejemplo, sale el basófilo, eosinófilo, neutrófilo, ¿no? Y el famoso monocito, que va a generar o una célula dendrítica o un macrófago. Ambos tienen funciones, ¿no?, fagocitorias, para fagocitar. Ambos tienen funciones para fagocitar, ¿sí? Pero en diferentes niveles, ¿no? Usualmente el macrófago puede ser un macrófago tanto sanguíneo o un macrófago de tejido, aquel que busca las células cancerosas y se las come, siempre y cuando la persona tenga un buen sistema inmune. Como información adicional, chicos, ya que el sistema inmune ha sido, ¿no?, preguntas frecuentes y muy particulares, y ya que ha habido también tanta curiosidad al respecto, les pongo este cuadrito como información adicional. Los glóbulos blancos, vamos a hablar solamente de glóbulos blancos, específicamente de los leucocitos. Por aquí vamos a tener los mieloides,
que se desarrollan y diferencian en la médula ósea, por eso se llama mieloide. Y los linfoides, ¿no? Los linfocitos son los que completan su desarrollo en el sistema linfático. Los granulocitos o polimorfonucleares son los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos te mencionan que circulan por la sangre, se adhieren a las paredes de vasos sanguíneos, emiten pseudópodos, ¿no? que permiten pasar entre las células endoteliales de los capilares. Luego de ahí van a tejidos infectados donde fagocitan microorganismos y también partículas extrañas. Mientras que los eosinófilos se multiplican frente a una infección parasitaria. Recuerdan, los eosinófilos son los protectores de parásitos. Localizan al agresor y liberan el contenido de sus lisosomas, lesionando la membrana del parásito y eventualmente lo destruyen, o también pueden realizar un proceso conocido como la nacarización. Si por ejemplo nosotros tenemos por aquí la fibra muscular y aquí hay un parásito, hay un huevito, por ejemplo, ya un huevito de tenia, lo que van a hacer los eosinófilos es agarrar y atraparlo, le hacen el proceso de encapsulación. El proceso de encapsulación, chicos, es análogo al proceso de nacarización que realizan los bivalvos. Todos deberíamos de saber que, por ejemplo, la fabricación natural de una perla, ¿sí? es cuando entra una partícula, ¿no? tierrita, una piedrita, ingresa al bivalvo y su sistema inmune genera que vaya envolviendo para que no le cause daño. Es el sistema inmune el que realiza el proceso de nacarización y de ahí surgen las perlas, ¿no? Por eso es que también muchos dicen que en el caso de las perlas, bueno, es producto del sufrimiento, ¿no? del animalito, por lo que su sistema inmune intenta defenderlo para que esa partícula no lo lastime. En este caso que estamos viendo a nivel muscular es algo muy similar. Claro que no generamos perlas, ¿no? Obviamente, pero aquí internamente va a generar el proceso de encapsulación. Atrapan ahí, lo pueden encapsular al patógeno. Los basófilos te mencionan aquí que liberan compuestos químicos como la histamina, que incrementan la respuesta inflamatoria. Recuerden que los gránulos de histamina que contienen en su interior, ¿sí? son liberados al medio. Participan en reacciones alérgicas. Es la histamina, chicos, lo que genera la aparición de las ronchas, frente, por ejemplo, a una picadura. Los mastocitos son basófilos que permanecen en el tejido conjuntivo, en mucosas, y liberan histamina cuando son dañados. En el caso de los monocitos, son atraídos al sitio de la infección por compuestos químicos liberados por las células bacterianas y por las células infectadas también. Una vez allí, los monocitos se pueden transformar en macrófagos. ¿Cuál será la función ya del macrófago? Obviamente la función del macrófago será la de fagocitar, ¿verdad? Fagocitar cuerpos extraños y patógenos. En el caso de los macrófagos como tal, residen en los ganglios linfáticos. ¿Recuerdan el sistema linfático de la semana pasada? También en el vaso, el hígado, los pulmones y tejidos conjuntivos, donde fagocitan microorganismos o partículas extrañas que hayan superado las defensas iniciales. Y estos son los que activan a los linfocitos T, claro que sí. ¿Sí? Las células dendríticas residen a nivel de las mucosas, epitelios, ganglios linfáticos y el vaso, donde fagocitan microorganismos o partículas extrañas. Son las principales células presentadoras de antígeno a los linfocitos T. Nuevamente vemos que nos mencionan a los linfocitos T. Vamos hacia ahora la línea linfoide. El linfocito B, nos mencionan primero la célula plasmática. Se diferencia a partir del linfocito B. Son grandes productoras y secretoras de anticuerpos. ¿Recuerdan los anticuerpos? Las inmunoglobulinas. Y las células de memoria conservan la información para producir anticuerpos por periodos muy largos. Por eso se llaman células de memoria. Ellas son las que se activan cuando nos ponen inyecciones. Los linfocitos T, aquellos que son citotóxicos,
Inducen la muerte celular por medio de proteínas con acción citotóxica. Atacan células eucariotas extrañas o infectadas por virus u otros microorganismos. Cuando la célula eucariota de nuestro cuerpo no es de nuestro cuerpo, puede ser un protozoario, por ejemplo, o células eucariotas extrañas, puede ser una célula cancerosa, o infectada por virus o algún otro microorganismo. Llevan moléculas, los receptores CD8 a nivel de la membrana, ¿no? Por eso es el linfocito T, citotóxico, este es el famoso killer, el asesino. Linfocito T asesino, linfocito T killer o T citotóxico. Los linfocitos T colaboradores o los HERPEL, recuerden que son los CD4, ¿no? A quien ataca VIH. Algunos ejercen sus acciones sobre macrófagos, ¿no? Y la respuesta inmunitaria celular, mientras que otros dirigen la actividad de los linfocitos B y la respuesta inmunitaria humoral. ¿A qué se refiere la respuesta inmunitaria humoral? Humoral se refiere cuando participan moléculas, cuando participan, por ejemplo, las inmunoglobulinas en casos de memoria. Los T supresores te mencionan que secretan citocinas, disminuyendo la actividad de los linfocitos B y T, ¿no? Y de los macrófagos. Por eso se llaman T supresores. Los natural killer inducen la muerte celular por medio de proteínas de acción citotóxica. Actúan sobre células infectadas por virus u otros microorganismos de vida intracelular y sobre células cancerosas también. Otro cuadrito también muy simpático que me agradó para la clase del día de hoy como algo adicional es este de aquí. Por ejemplo, el macrófago. Vemos el esquema que es así, pero realmente el macrófago es este de aquí, miren, así, de esta forma. El macrófago tiene 3 funciones básicas: fagocitosis, inicio de la respuesta inmune y la hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad. ¿Qué es la hipersensibilidad? Las reacciones alérgicas. Hay personas que son hipersensibles. Por ejemplo, ¿a qué? El polvo, a los ácaros, a la humedad. ¿Qué quiere decir hipersensible? Que puede estar media hora o una hora estornudando y caramba, la persona se pone bien mal. El neutrófilo. Lo visualizamos esquemáticamente así, pero realmente en el tejido se visualiza de esa manera. Su función principal es la fagocitosis en respuesta a señales, ¿no? Tanto sea del sistema de complemento y los anticuerpos, ¿no? Que es la respuesta humoral. El eosinófilo, ¿no? Tal como está aquí, está involucrado en la respuesta contra los parásitos. Mientras que el basófilo, ¿no? Tal como lo vemos muy granulado, libera mediadores para procesos inflamatorios, para informar, ¿no? En dónde es que está ocurriendo algún daño. Los mastocitos, ¿no? Tal como se visualiza en esta zona, liberan mediadores de inflamación, involucrados también en las respuestas alérgicas. La célula del natural killer, ¿no? Tal como lo vemos aquí, por aquí, de esta manera, mata las células infectadas, ¿no? Que son, mata las células infectadas o malignas, ¿sí? Es el vigilante de las famosas ausencias. Su función de él es estar siempre alerta, siempre vigilando. Otro cuadrito de resumen, chicos, ¿sí? De aquí podemos ir ya haciendo el concatenado, juntando todas las ideas. Tenemos por aquí, los basófilos te mencionan que participan en respuesta inmune, liberan mediadores inflamatorios, como ya lo habíamos visto. Los eosinófilos también, miren, participan también en la respuesta alérgica, ¿no? Y las reacciones de hipersensibilidad mediante la fagocitosis, y sabemos que también en el caso de parásitos. Los neutrófilos contienen enzimas destructoras, sustancias antibacterianas para el ataque de gérmenes. Los monocitos fagocitan microorganismos o restos celulares. Los linfocitos B son responsables de la respuesta humoral, produciendo anticuerpos, como te lo había mencionado, ¿no? El sistema de complemento, los anticuerpos, es respuesta inmune humoral. Los linfocitos T coordinan la respuesta inmune mediada por células reconociendo a los famosos antígenos. Los antígenos son los que se encuentran en los patógenos para poder identificarlos a nivel molecular de una manera altamente exacta. Y las células asesinas, como ya las habíamos visto, recuerden que destruyen células infectadas por virus u otros organismos intracelulares.
Las defensas del organismo frente a la infección, vamos a ver aquellos mecanismos naturales, aquellos mecanismos innatos. Los mecanismos innatos tenemos tanto externos como internos. ¿Quiénes son los externos? Los externos van a ser las barreras físicas, las químicas y la flora autóctona o nativa. Esto, por ejemplo, la barrera física obviamente es la piel, ¿no?, que tiene el efecto barrera, y la descamación evita que los microorganismos se asienten, que se introduzcan rápido a nuestro organismo. No solo los espirilos pueden atravesar las mucosas. Ejemplo de espirilos, chicos, por ejemplo, Treponema pallidum, ¿verdad?, la productora de sífilis. ¿Quiénes son las barreras químicas de nuestro cuerpo? El mucus, el moco, ¿verdad?, que engloba las partículas extrañas, engaña a los virus. Así como las lágrimas y la saliva, que tienen el efecto de lavado, también contienen sustancias antimicrobianas. Y por último, en la flora autóctona, las bacterias intestinales impiden que los patógenos se instalen, se queden ahí en el intestino. En los mecanismos innatos internos, nosotros encontramos a los natural killer, ¿verdad?, que destruyen células extrañas, células infectadas o tumorales, produciendo agujeros en ellas a través de las perforinas. El interferón, ¿no?, que es una proteína secretada por células infectadas por virus que actúan sobre otras células, haciéndolas producir sustancias que inhiben la replicación viral. El interferón se encarga de eso, ¿recuerdan? Lo vimos también en la bacteria. Y el sistema de complemento, que lo hemos visto hace ya un rato, ¿verdad?, que son complejos macromoleculares de proteínas que provocan la lisis de la célula o atraen a los fagocitos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo en la parte teórica. Ahora vamos a pasar a las preguntas que obviamente ustedes ya resolvieron. En la pregunta número 1 nos dicen: Iván encuentra 5 semillas de frijol pinto y, queriendo conocer la germinación, las coloca en agua. Al cabo de unas semanas, observa que emerge una estructura sobre la superficie de la semilla. Las hormonas que actuaron en este proceso en orden secuencial son las... Obviamente, chicos, en el proceso de germinación, primero quien tiene que despertar a la semilla es la giberelina, ¿verdad? Y luego, para el crecimiento inmediato, son las auxinas. La clave sería la D. Muy bien, las auxinas, recuerden que también es para, aparte del crecimiento inmediato, también para procesos de fototropismo y geotropismo, ¿no? Los tropismos son mediados también por las auxinas. En la pregunta número 2 nos indican: antes de trasladar los frutos del papayo desde Chanchamayo a Lima para lograr demorar su maduración, fueron tratados con... Para demorar la maduración, no para estimularla. Para estimularla sabemos que es el etileno. Pero ¿quién es el antagónico del etileno? El CO2, ¿verdad? El anhídrido carbónico. ¿Sí? El anhídrido carbónico o CO2, ¿no?, o dióxido de carbono también lo llaman. El CO2 evita que el etileno ingrese rápidamente a la planta. Es como que su competidor, por eso es que se llaman antagónicos. Inhibe al etileno. En la pregunta número 3, en un campo de cultivo se sembraron rosas amarillas y rojas. Las primeras en florear fueron las amarillas. El fenómeno de florecimiento es estimulado por las hormonas. ¿Quién se encarga de ello? Las giberelinas, ¿verdad? El florecimiento o la germinación son por las giberelinas. En la pregunta número 4, con respecto a las glándulas endocrinas, marque verdadero o falso y luego escoja la alternativa correcta. Número 1, la primera premisa: tiene conductos hacia el exterior. ¿Conductos hacia el exterior? ¿Las glándulas endocrinas? No, ¿verdad? Van hacia la sangre. Falso. Secretan mensajes químicos. Esto es correcto. Las hormonas son como una especie de mensajeros, ¿no? El nombre de la hormona nos indica la función que realizará. Detectan el nivel hormonal sanguíneo. ¿Las glándulas endocrinas? No, eso es falso, ¿verdad? Son las células. Responden a señales internas del organismo. Esto sí es correcto. Frente a situaciones de homeostasis, falta de homeostasis o estrés, siempre reaccionan. Son los primeros centros, los principales centros de control hormonal.
Esto tampoco es correcto, ¿verdad? No son directamente las glándulas endocrinas los centros de control hormonal. Para eso tenemos al eje límbico, ¿verdad? Tenemos las glándulas a nivel encefálico. Número 4, la clave sería la A, ¿verdad? Falso, verdadero, falso, verdadero, falso. En la pregunta número 5, una de las hormonas que influyen en el engrosamiento de la pared uterina es la progesterona, la que encuentra su receptor en la membrana plasmática, atraviesa fácilmente la membrana celular de la célula blanco, activa el adenosín monofosfato cíclico, estimula la formación del segundo mensajero ATP, forma el complejo hormona-receptor y entra a la célula. ¿Cuál es la correcta, chicos, aquí? Ya sabemos que se está refiriendo a cuando reacciona la célula, ¿no? ¿De qué manera? A través del receptor, cuando es proteica, o cuando ingresa directamente, ¿no? Cuando es lipídica. En el caso de la progesterona, en este caso sabemos que es una proteína, por lo tanto encontramos su receptor en la membrana plasmática. En la pregunta número 6, Samuel, campeón de 1000 metros planos en su colegio, caminaba despreocupadamente con su celular en sus manos cuando salió a su encuentro un tipo fornido pidiéndole su celular. Instantáneamente Samuel dio media vuelta y corrió rápidamente, ¿no? Su corazón empezó a latir más aprisa y se agitó su respiración. Como resultado de la estimulación de la hormona, obviamente, chicos, ¿de qué estamos hablando? De la adrenalina, ¿verdad? Conocida también como la epinefrina. En la pregunta número 7 nos dice, siendo mediodía, un grupo de estudiantes absortos en la discusión de un caso endocrinológico no han tomado descanso, no ingiriendo alimento desde las 7 de la mañana, por lo que sienten hambre. En su organismo se presenta, obviamente, aumento de secreción de insulina. No, la insulina se secreta siempre y cuando haya una gran cantidad de glucosa, ¿verdad? Incorrecto. Estimulación de las células beta del páncreas, no, porque ellas son las que producen insulina. Glucemia muy baja, ajá, esta puede ser. Glucosa elevada en la sangre, no, pues porque no han comido alimento. Secreción de glucagón por células alfa, a ver, las células alfa sí producen glucagón, ¿verdad? De los islotes de Langerhans. Sí se produce el glucagón en las células alfa, pero el glucagón se produce para procesos en donde se tiene que sacar glucosa del medio. Pero, ¿qué es lo que va a presentar el organismo como tal? Va a presentar glucemia muy baja o secreción de glucagón por las células alfa. Va a presentar glucemia, ¿verdad? O situación de glicemia también lo llaman. En la pregunta número 8, Alejandra viajó a Puno, donde estuvo expuesta al frío y al estrés. Después de descansar, abrigarse, calmarse y tomar alimento, se repuso. En su organismo, la hormona que actuó fue, obviamente, la tiroxina, ¿verdad? Encargada de controlar la velocidad metabólica. Porque después de descansar, abrigarse, calmarse, tomar aliento, se repuso, eso es velocidad del metabolismo. La única también que es posible, ¿no? Aquí en la siguiente, porque para tu hormona calcitonina sabemos que son antagónicas para almacenar calcio o para utilizarlo. La folículo estimulante a nivel ovárico y el glucagón a nivel del páncreas. En la pregunta número 9 nos dicen, una parturienta a término durante el trabajo de parto no lograba dilatar lo suficiente, por lo que hubo que inducirle el parto hormonalmente con, ¿quién se encarga, chicos, de contracciones? Obviamente, oxitocina. La número 10, en una infección viral, los macrófagos fagocitan al virus y, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente, si se fagocitan al virus, presentarán al antígeno. En la pregunta número 11, en la inmunidad celular, las células T, ¿qué es lo que hacen? Son cooperadoras, fagocitan células malignas,
¿Son citotóxicas? ¿Matan células malignas? Ajá. ¿Son cooperadoras? ¿Se diferencian a linfocitos B? No. Supresoras que activan la respuesta inmunitaria, citotóxicas que producen anticuerpos. Si te hablan de inmunidad celular, se refiere a cómo es que actúa la célula. ¿Qué puede hacer una célula? Si produce esto, inmunoglobulinas, si produce moléculas, eso se llama humoral. Son las moléculas que producen las células. Pero si hablamos a nivel celular, aquí chicos, obviamente tiene que ser función citotóxica que mata a las células malignas. En la pregunta número 12, la señora Herrera llega al servicio de emergencia del Hospital Arzobispo Loaiza, refiriendo contracciones musculares muy dolorosas e insoportables, temblores musculares intermitentes, especialmente en manos, pies, cara, antebrazos y piernas. Cuadro compatible con niveles de calcio plasmático altos, no, ¿verdad? Baja liberación de calcio por los huesos, claro, lo cual atraería poco calcio en sangre. Niveles muy bajos de la calcitonina. Calcitonina mete calcio a los huesitos, ¿verdad? Debe estar elevada porque no hay calcio suficiente en la sangre. Niveles de calcio muy elevados en la dieta, no, incorrecto. Y producción elevada de la paratormona para que libere calcio al hueso, no, ¿verdad? Por eso es que hay poco calcio en sangre. Por ello la clave sería la B. En la pregunta número 13, Rafaela, madre de Pedrito, un niño de un pueblito en las alturas de Huancavelica, no fue vacunado y contrajo el sarampión. Después de todo el proceso de la enfermedad, la madre aduce a la consulta de pediatra, donde el médico le informa que finalmente su niño ya ahora sí posee inmunidad permanente. En la pregunta número 14, un antígeno al entrar al organismo es reconocido como ajeno por el sistema inmune específico. Sin embargo, existe una respuesta previa inespecífica como la mediada por, ¿con quién están comparando? Con la lisozima en el caso de las lágrimas, ¿verdad? Se está comparando con ello, sistema inmune específico. Lo cual sería, ¿no?, las lisocimas, la lisocima en las lágrimas, que en este caso sabemos que es una respuesta inespecífica. El sistema de complemento es específico, ¿verdad? Las linfoquinas de igual manera, los anticuerpos son altamente específicos y las células T también. En la pregunta número 15, el domador de serpientes es mordido por una cobra después de su presentación, por lo que hubo la necesidad de administrarle inmediatamente. ¿Qué se le va a inyectar? Obviamente, chicos, el antisuero, ¿verdad? ¿Para qué? Proporcionándole una inmunidad pasiva artificial, ¿verdad? Se le inyecta el antisuero, el antiveneno, el antídoto, ¿no? Diferentes nombres, lo que ya vimos en la parte teórica. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan estado muy atentos a la clase y sobre todo que de las 15 preguntas hayan hecho bien siquiera 14. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. En la pregunta número 5 nos dice, una de las hormonas que influye en el engrosamiento de la pared uterina es la progesterona, la que A. Encuentra su receptor en el interior de la célula blanco, atraviesa fácilmente la membrana celular de la célula blanco, activa el adenosín monofosfato cíclico, recuerdan chicos el AMP cíclico, ¿sí? Estimula la formación del segundo mensajero ATP, ya no, esto es incorrecto también. Forma el complejo hormona receptor y entran a la célula. ¿Cuál sería la clave, chicos? Esta hormona, ¿no?, que influye en el engrosamiento de la pared uterina, en el endometrio, ¿verdad? Eso se está refiriendo, el endometrio. Sabemos que es la progesterona. El receptor es una proteína que se ubica en el interior de la célula blanco. Esto de que forma el complejo hormona receptor, esto es correcto, pero ¿entra a la célula? No, pues el receptor está dentro de la célula. ¿Activa el adenosín monofosfato cíclico, el AMP cíclico? No, porque esto ocurre, recuerdan, en las hormonas proteicas.
El AMP cíclico se forma siempre y cuando la hormona sea proteica y el receptor se ubique a nivel membranal. Viene la hormona y esto activa la cascada para la producción de AMP cíclico y este ya es el segundo mensajero, pues, ¿no? Que va ya hacia el núcleo para comunicarse con el ADN. En la pregunta número nos vamos dando cuenta de que ¿hay secreción de glucagón por las células beta? ¿Hay secreción de glucagón? Correcto. ¿Por células beta? Incorrecto. Son las alfa. La única posible, la C. Y obviamente, ¿no? Glucemia o glicemia muy baja. Y en la pregunta número 10 nos dicen, en una infección viral, los macrófagos fagocitan al virus y maduran a las células de memoria. Los macrófagos no maduran a las células de memoria, ¿verdad? Presentan a los antígenos en la superficie celular. Esto es correcto. ¿Recuerdan cuando vimos al macrófago, ¿no? Hacía la presentación del antígeno para el plasmocito, ¿no? El linfocito B activado, ¿sí? ¿Liberan en respuesta a las linfoquinas? No, esos no son los macrófagos. ¿Se diferencian de los plasmocitos? ¿Se diferencian en plasmocitos? No. ¿Producirán gran cantidad de cuerpo? Tampoco, eso es el plasmocito, ¿no? Lo que hemos visto también en la información adicional. La clave aquí sería la B.